A ver, estamos con el doctor Jorge Iván Bula Escobar, es el nuevo director de la ESAP. Doctor Jorge Iván, yo en una pregunta que me hicieron sus periodistas, dije que, no digo una frase que yo digo por ahí cuando estoy muy contento, porque me van a regañar aquí, pero allá mismo dicen que no. Pero sí voy a decir que este reencuentro con su señoría, en ese cargo tan importante para la Federación Colombiana de Municipios, es como una renovación de votos matrimoniales. Volvimos otra vez a tener ese contacto, esa alianza, esa cercanía con la escuela superior de formación más importante que tienen los servidores públicos colombianos. Y su amabilidad, su disponibilidad, su capacidad de liderazgo, reconocida en muchos aspectos de la vida nacional, y su invitación a que trabajáramos juntos nos tiene muy contentos y se lo agradecemos públicamente. Y el doctor Iván Camero, que es el alcalde de Guateque, es el delegado de todos ustedes a la Junta Directiva de la ESAP. Y por eso lo invitamos a que estuviera aquí en este panel, porque nos parece que es muy importante que ustedes recuerden que lo elegimos a él y que algo debe hacer por nosotros desde la ESAP. Entonces, yo le voy a dejar para que usted sea adelante este diálogo con el señor director y que ojalá también nos genere muchas buenas ideas de cómo apoyarnos en la SAP para poder seguir trabajando hasta el último minuto por el bienestar de cada una de las comunidades locales que ustedes representan. Bueno, buenas tardes para todos. Saludar al profesor Jorge Iván Bula, director de la Escuela de Administración Pública, al director de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, al presidente, al alcalde de Mosquera, Giancarlo Gerometa, a todos los alcaldes y alcaldesas del país, especialmente a mis colegas de Boyacá. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, doctor, poder hacer parte del Consejo Ejecutivo de la ESAP, donde han habido unos retos muy importantes y se le ha apuntado a la educación como un pilar fundamental para que, digamos, toda la población pueda ser parte de esta. Y se han venido adelantando unos logros a favor de cada uno, pues, de las personas que han querido entrar a estudiar allí un programa de pregrado y también de posgrado, y con unas iniciativas muy importantes. Y yo creo que el profe Jorge Iván no me deja mentir, que antes de que saliera todo esto de la matrícula cero en la SAP ya lo estábamos implementando en el 2021 para que aquellas personas que empezaran allí una carrera de pregrado fuera totalmente gratuita. Y esto es un logro muy importante hoy en día en la educación, y también para que aquellas personas que querían entrar a un programa como una carrera, especialización o de posgrado, tuvieran también unos importantes descuentos y que empezaron en el 50% en pandemia y que hoy en día se siguen manteniendo y están en un 25%. Y estos son unos logros importantes para que podamos tener cada vez más personas queriendo aprender de lo público. Se han abierto nuevos setup y eso hace que la universidad cada vez esté más cerca de la población para que puedan acceder. Y hoy en este panel también se hablan de temas importantes y es que muchos de nosotros ya hemos venido preparando, y es esa transición de nuestros periodos, esos procesos de empalme y que cada día hay normatividad que le hacen y se la dejan a cargo a los municipios, y todo lo hemos hablado hoy ha sido de eso, cada vez más responsabilidades pero menos recursos. Y ahorita tenemos algo muy importante y son todos estos procesos de empalme, que ya en agosto, si no estoy mal, entran en funcionamiento, y la reorganización y todo lo que tiene que ver con las comisarías de familia
y que esto nos conlleva a hacer algunas reestructuraciones administrativas de los municipios, y hay municipios que tenemos la dificultad económica para poderlas llevar a cabo, doctor. Y yo sé que desde la ESAP, sé que va a ser difícil poder llegar a cada uno de los municipios, pero sí poder prestar ese apoyo necesario, y que, escuchando a nuestros colegas alcaldes, lo piden, que la universidad, la ESAP, nos pueda hacer como esa línea estratégica para poder llevar a cabo estos procesos de reorganización administrativas. Sé que desde la Dirección de Territorios, si no estoy mal, ya tenemos una parte donde nos pueden colaborar. Yo quiero cederle la palabra y a medida que podamos tener ese tiempo, poder hacer otras preguntas que los colegas nos sugieren, doctor Jorge Iván, y que sé que su merced, con todo el respeto, nos podrá colaborar en la mayor cantidad de estas iniciativas que nosotros desde lo local queremos dejar. Los procesos de empalme son muy importantes. Yo no quiero, y yo sé que de pronto a muchos le pasaron, a mí me tocó iniciar un proceso de empalme acompañado por la Procuraduría, porque no querían reunirse con nosotros, y esto es muy difícil, y es recibir una administración no de la mejor manera, porque uno pues quisiese hacerlo con toda la diplomacia y de la parte técnica que esto amerita, con todos los formularios, llevando un proceso de empalme amigable, independientemente que esto tenga que ver con un tema político, ¿no? Y hoy yo sé que ustedes están en la misma tónica de poder entregar toda esta gestión y todo lo que vamos a dejar encaminado y todo lo que dejamos de pronto planeado para cada uno de nuestros municipios, poderlo hacer en estos procesos de empalme de la mejor manera, y que pues van a ser visibles y va a ser una importante ruta para el siguiente mandatario, pues también cuente con las herramientas y no con las dificultades que de pronto a muchos nos tocó empezar. Y lo puedo decir públicamente, tenemos unidades de servicios públicos, compactadores, y no teníamos cómo tanquear los carros ni cómo pagar los peajes esos primeros días. Y yo sé que a muchos de ustedes les pudo haber pasado, pero cuando se hace un proceso de transición, esto es mucho más fácil, porque se pueden dejar unas herramientas para que los mandatarios que llegan en el nuevo periodo pues tengan una mayor facilidad en la ejecución pues de sus diferentes funciones como alcaldes municipales. Bien, muchas gracias al doctor Gilberto Toro por la invitación y a la federación. Como decía el doctor Toro, nos hemos encontrado en varias oportunidades, y yo creo que la razón de eso es que siempre nos ha interesado trabajar por el país, y creo que este foro que reúne alcaldes y alcaldesas es un reflejo de ello. Un saludo y un agradecimiento también al alcalde Iván Camilo Camero, que en representación de todos ustedes, como decía el doctor Toro, ha jugado un papel muy importante en el Consejo Directivo Nacional de la Escuela. Saludar obviamente a todos los alcaldes y a las 131 alcaldesas del país, que sin duda esta mañana está en un foro precisamente sobre participación política de las mujeres, y ese es un tema central también que como escuela nos interesa, fortalecer y empoderar la participación de las mujeres en la esfera política del país. Sin duda, como ESAP, nos interesa de manera importante, y ya lo decía el alcalde Camero, poder acompañar todos los procesos de fortalecimiento institucional, poder trabajar, y lo hacemos hoy por hoy en cerca de 500 municipios del país, con educación formal en 270 de ellos, y con acompañamiento en educación o capacitación no formal en el resto de los 300 que más o menos corresponden. Y esa presencia, quizás, doctor Toro, es una presencia afortunada de la escuela, y un privilegio para mí como director de la escuela, hacer parte de una entidad que tiene no solamente la responsabilidad de formar, que nos tocará ahora, una vez sean elegidos las autoridades locales, poder formar estas autoridades, alcaldesas, alcaldes, gobernadoras y gobernadores, en justamente qué es la gestión del Estado.
Y en ese sentido, entonces, voy a entrar ya al tema que me compete, porque creo que quedan 12 minutos, y tratar de mostrarles un poco la importancia que constituye justamente los procesos de empalme, ya el alcalde Camero lo señalaba, en el sentido fundamentalmente de cómo lograr un empalme exitoso, un empalme que le permite, independientemente incluso del color político de quien venga, para que efectivamente, en razón de los intereses de la comunidad, obviamente ese tránsito o esa transferencia del poder se haga en las mejores condiciones posibles. No voy a entrar en el marco normativo en detalle, además por eso no estoy de derecho, porque tenía muy mala memoria. Simplemente decirles que tenemos unas leyes que nos digamos, obligan de alguna manera a hacer esa transición, a hacer ese empalme, y además también hacerlo de manera cada vez más participativa. Voy a pasar, si esto funciona, ok, bueno, voy a pasar. Aquí están los decretos donde hablan de la participación de las veedurías ciudadanas, de la participación también, de tener en cuenta todo el problema de, digamos, de las leyes anticorrupción, de también adelantar los procesos de información y archivo que tienen ya reglado o reglamentado el Estado colombiano. Pero lo que es importante, y esto lo conocen ustedes mejor que yo, porque además ya están terminando su periodo, en la estructura, digamos, de planificación del país, obviamente de lo que se trata en buena medida es poder armonizar los distintos planes territoriales con el plan nacional. El plan nacional, los planes departamentales y los planes municipales deberían, en principio, converger justamente a unos propósitos nacionales que están allí consignados y que de manera que podamos efectivamente encontrar que las metas, los planes están consignados en un plan nacional de desarrollo y que además deben articularse con los planes territoriales, puedan efectivamente tener, digamos, el éxito adecuado en razón, de nuevo, del bienestar de las comunidades y, digamos, de poder fortalecer esas capacidades. Quiero entrar antes un poquito y muy rápidamente, porque obviamente el tiempo es corto, ya el alcalde Camero lo señalaba, los problemas que nos ha señalado el proceso de descentralización introducido a finales de los años 80 en el país. Ahí hay unas preguntas importantes y también quizás el reflejo de un país territorialmente muy desigual. Nosotros como escuela trabajamos, y además no solamente por ley, sino por compromiso con el Estado colombiano, con principalmente los países de quinta y sexta categoría. Estamos hablando, el doctor Toro me corrige, de más del 90% de los municipios del país. Municipios que tienen obviamente una capacidad institucional muy frágil por sus condiciones de desarrollo, por sus condiciones incluso a veces geográficas, sin hablar obviamente de todos los problemas del conflicto interno, pero todo ello refleja o es expresión justamente de un desarrollo muy desigual del país. Si uno mira económicamente las cifras del país, la concentración de la riqueza, la concentración incluso de la generación de riqueza, está básicamente en los grandes 5 capitales del país, grosso modo. Entonces, digamos que obviamente la descentralización se proponía poder democratizar mucho más los procesos de elección, y así ha sido, en donde ya la elección de alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras fuera obviamente expresión de la voluntad popular. Y claro, eso ha sido un progreso significativo en el país, pero eso, como bien lo decía el alcalde Camero, va a ir acompañado de unas fragilidades y unas faltas de competencias, o más de competencias, de falta de recursos, que hace que la alcaldesa o el alcalde pues no pueda contar quizás con todos los elementos, tanto institucionales como de recursos de talento humano y físicos y monetarios, para poder adelantar en sus programas. Entonces la descentralización nos plantea ciertamente unos interrogantes importantes, ¿no? Y es cómo hacer que ese esfuerzo de descentralización en el cual se ha, digamos, adelantado, ha estado inmerso el país desde los años de finales de los 80 hasta ahora, lo podamos fortalecer. Estábamos hace unos días con el jefe de la misión de descentralización, y obviamente la misión tiene también, desde el año 21 que se creó, el propósito de poder fortalecer la descentralización, el propósito de poder fortalecer, valga la redundancia, las competencias
de municipios de diferentes categorías como las clasifica el Departamento Nacional de Planeación. Poder también saber cómo logramos que la gestión de los recursos en los distintos municipios del país, independientemente de su categoría, realmente puedan favorecer el fortalecimiento institucional. El enfoque de centralización entonces debería permitir, y es otro interrogante que aparece en esa discusión que teníamos allí con el director de la misión, en cómo construir agendas autónomas del desarrollo que además les permita tener a los municipios, digamos, y perdón la expresión, el músculo financiero e institucional para adelantarlo. Obviamente tenemos el sistema de regalías que ha venido perfeccionándose grosso modo, pero aún así todavía, digamos, es una estructura que no nos permite, digamos, apostarle, como es el director nacional de planeación, a proyectos importantes de transformación productiva en los distintos municipios. Sin duda, uno podría decir que hemos avanzado en una democracia territorial y que hemos logrado, en consecuencia, hacer que de alguna manera las comunidades puedan tener una mejor opción de elegir quiénes son sus gobernantes. Pero eso va acompañado también de otra debilidad, y es, si ustedes me lo permiten, y perdón si de pronto puedo quizás ser un poco impertinente, es el problema de la educación de la participación política. Quizás porque es un proceso relativamente nuevo en la historia de la República Colombiana, todavía las comunidades no tienen efectivamente todo ese bagaje de lo que es pensar en el proceso de elección como un proceso que está orientado precisamente a convocar voluntades, obviamente individuales, pero principalmente pensando en el bien común. Entonces, digamos que en el proceso de centralización, pues tenemos todavía que profundizar buena parte de esa estructura de centralización, de cómo efectivamente los mecanismos que hoy tenemos pueden fortalecerse, pero sobre todo de cómo podemos ir cerrando las brechas de desigualdad regional, territorial, que hace que todavía muchos municipios dependan, por ejemplo, para recursos de educación, de unas decisiones centralizadas. Y esa es quizás una reflexión que ustedes que ya están entregando sus administraciones podrían ayudar a alimentar en una discusión nacional de cómo poder hacer que esta descentralización y esta democracia social de derecho realmente se fortalezca para hacer de este proceso un proceso más incluyente, un proceso más democrático y un proceso obviamente que conduzca al bienestar global y al bienestar de las comunidades. Bien, entro entonces ya a cómo efectivamente podemos avanzar en la evaluación de la gestión pública del periodo al cual ustedes han estado, digamos, de alguna manera, o tienen que comenzar a desarrollar en buena medida a partir de ahora y hasta, obviamente, el momento en que lleguen los nuevos equipos. Sin duda, un elemento central tiene que ver con la forma como se elabora o se organiza la información, la forma como de alguna manera también se están desarrollando las actividades o las jornadas o los procesos de empalme, como ustedes, como alcaldes y alcaldesas que tienen que entregar esa nueva información, se organizan la información en primera instancia y hacen que esa información sea, pues obviamente, asequible por un lado, sea también comprensible y en consecuencia le permita al nuevo administrador o administradora del municipio contar con esa información necesaria para saber cuáles son los avances, cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son en consecuencia, digamos, también los retos pendientes. En ese sentido, entonces, lo que se busca de alguna manera con esta elaboración del informe de gestión final para el empalme es obviamente recoger en buena medida los avances que el municipio ha tenido gracias a la gestión de cada uno de ustedes, los desarrollos e incluso obviamente todavía los desafíos de proyectos que están en curso. Nosotros sabemos, ustedes mejor que cualquiera, que un proyecto no se agota en los 3 o 4 años de gobierno, sino que obviamente un proyecto trasciende más allá de un gobierno. Y que de alguna manera esos proyectos deben quedar en conocimiento de la persona que va a asumir el nuevo cargo y obviamente para que le dé continuidad al mismo. Igualmente, los cuellos de botella que ustedes han podido encontrar a lo largo de su gestión
es un insumo fundamental para quien va a asumir las nuevas riendas del municipio. Entonces, digamos, elementos como esos factores que han contribuido, por un lado, al buen desempeño de su gobierno, elementos que además ustedes han dejado como hoja de ruta en términos de lo que debe fortalecerse en el marco de acompañar la modernización y obviamente el mejoramiento de las condiciones del municipio, y los elementos que además pueden ser cuellos de botella, como señalaba, son fundamentales en un informe. Es importante también, y además no solamente porque sea casi que una obligación legal, una rendición de cuentas a las comunidades. Finalmente, ustedes fueron elegidos por sus comunidades y en consecuencia creo que, digamos, la mínima responsabilidad que uno debería tener frente a sus electores, y no electores también, porque obviamente personas han seguramente votado por otras opciones políticas, es rendir cuentas de cuál ha sido la gestión, de qué han logrado ustedes brindarle o retribuirle a su municipio y a sus comunidades, y por eso la última rendición de cuentas es fundamental justamente para tener ese acto, no solamente, o ese gesto de correspondencia, sino también de transparencia frente a la comunidad. No voy a ir aquí en el detalle, pero digamos que básicamente hay 7 momentos importantes del empalme, donde lo primero, como ya lo mencionaba, es obviamente organizar la información de forma que ustedes puedan tener a la mano todo lo que la nueva persona que asumirá la rienda del municipio pueda contar con ella para conocer el municipio. También, obviamente, en consecuencia, delegar o designar las personas que van a acompañar los equipos de empalme, el equipo de ustedes que los ha acompañado a lo largo de su gestión, y obviamente el equipo que estará designando el nuevo mandatario, la nueva mandataria, y así establecer entonces, digamos, la agenda de reuniones para finalmente llegar a firmar el acta en el cual se consigna cómo ha sido el proceso de empalme, y acta que obviamente debe ser también llevada a los entes de control y a la función pública. Entonces, digamos que en ese empalme, lo que de nuevo ustedes deberían poder lograr es mostrar, digamos, cómo ha sido el proceso o cuáles son los elementos centrales de lo que ha sido su proceso de gobierno y cuáles son esos elementos que a juicio de ustedes mismos debería tener en cuenta el gobierno entrante o la administración entrante, y de esa manera también ir buscando, digamos, cuáles son los factores o los equipos o los énfasis más bien que deberían hacerse de acuerdo a cada uno de los elementos fundamentales. Aquí entonces, digamos que son importantes sin duda las oficinas de planeación de los municipios, porque en lo fundamental son ellos quienes, digamos, agrupan y además tienen, por decirlo de alguna manera, todos los elementos necesarios para saber cómo se ha planificado el proceso de gobierno de su gestión de los 4 años. Es importante también, obviamente, contar con quienes los han acompañado como asesores o asesoras para poder tener los respaldos y los apoyos necesarios, sobre todo en las mesas de empalme, y finalmente, digamos, poder contar con las distintas oficinas de control interno, porque de alguna manera esas oficinas nos permiten también señalar las debilidades o incluso también, ¿por qué no?, las fortalezas de la gestión. En ese sentido, entonces, la importancia del empalme está precisamente en poder establecer ese hilo conductor que le permitirá, y reitero este punto, independientemente de cuál sea el color político que llegue en reemplazo de la administración, para que efectivamente esa nueva administración pues cuente, digamos, con los instrumentos, las herramientas necesarias que puedan efectivamente darle también las bases para la formulación de su propio plan de desarrollo, que a su vez deberá articularse con los planes gubernamentales y nacionales. Entonces, digamos, perdón, creo que esto en ese empalme, entonces, voy a adelantar un poco, es importante,
de nuevo, una serie de recomendaciones que creo que no sobra mencionarlas, en el sentido principalmente de señalar lo que ustedes deberían poder tener, y es, por ejemplo, la necesidad de contar, lo que pasa es que no veo muy bien, voy a ponerme aquí porque está muy lejos, muy clara la pantalla. Gracias. Y es contar, por ejemplo, con el desarrollo de una forma estructurada de los informes, llevar a cabo la rendición de cuentas que ya habíamos mencionado y vincular los diferentes grupos de interés de la ciudadanía, grupos también, digamos, de la misma institucionalidad del municipio, y obviamente recordar que el propósito final, como ya lo mencionaba, es poderle dar continuidad a la gestión que ustedes han llevado a cabo y que obviamente pueda ser recogida en buena medida por el gobierno entrante. Bien, sencillamente quería terminar con esto, pero quería también terminar con un anuncio que creo que es importante y que, pues obviamente aprovechando esta invitación generosa de la Federación y teniendo aquí al doctor Toro, decirles que, como ya lo mencionábamos y lo decía también el alcalde Camero, como escuela tenemos una responsabilidad no solamente legal, sino ética y política para hacer que la gestión pública, la administración pública, se fortalezca, sea una administración transparente, una administración abocada a resolver o ayudar a resolver los problemas de la gestión municipal, departamental y nacional, y obviamente porque tenemos también la convicción de que en la medida en que podamos tener una administración pública fortalecida, comprometida y además con los mayores estándares éticos y de transparencia, sin duda le haremos un gran favor al país. Y por ello hemos establecido un convenio con la Federación Nacional de Municipios precisamente para aunar esfuerzos en diferentes materias que nos permitan a ustedes, alcaldes y alcaldesas, y a quienes vengan después en su lugar, poder seguir trabajando en el fortalecimiento de la gestión territorial y poder en consecuencia que eso se traduzca en un mejor bienestar y calidad de vida para sus habitantes. Entonces, doctor Toro, agradecerle su gentileza de haber aceptado poder acercar de nuevo nuestros esfuerzos, como usted lo señalaba, y hoy poder contar con un convenio que sin duda vamos a firmar. Muy bien, vamos a leer entonces el convenio marco de asociación entre la Escuela Superior de Administración Pública y la Federación Colombiana de Municipios. Cláusula primera, objeto, establecer un acuerdo marco de asociación y colaboración en actividades de mutuo interés en el contexto académico, investigativo, científico, tecnológico, cultural, logístico o educativo de competencia de la ESAP y de la Federación Colombiana de Municipios, aunando esfuerzos para fortalecer las capacidades de los mandatarios territoriales y sus equipos de gobierno desde la etapa electoral hasta el cierre y entrega del periodo 2023-2026. Para la constancia se firma en la ciudad de Cartagena a los 29 días del mes de marzo de 2023. Es hora de que el país piense en la unificación de periodos. Nosotros ya vamos saliendo
muy difícil gobernar donde el presidente tiene un plan de desarrollo distinto al que nosotros recibimos en un periodo tan corto de 4 años, que de repente es hora de que la Federación Colombiana de Municipios comience a replantear, unificar el periodo del presidente con el de los alcaldes y eventualmente prolongarlo al menos un año más. Ser alcalde es una fortuna, así como es de complejo, es una bendición, pero ser alcalde en un país donde el Estado Nacional está pensando por un lado y nosotros tenemos que llegar a cumplir, a construir planes de desarrollo que escasamente podremos estructurar y que no coinciden con ese plan, y encontramos a mitad de gobierno un nuevo presidente que plantea otras tesis, hace muy difícil desarrollar el país. Yo respetuosamente, doctor Bula, siendo usted un hombre evidentemente un académico de este país, y por medio de la SAP, pero es con la Federación Colombiana, me parece que estos escenarios son absolutamente ideales para plantearlo. Le propongo que se ponga la discusión sobre la mesa y el señor presidente Petro, que ha dicho a todas luces que quiere cambiar para bien el país, vaya planteándole al Congreso que es necesario hacer ese ajuste a la manera de gobernar a Colombia. Lo planteo porque definitivamente creo que los municipios de esta categoría, que somos la mayoría, no tenemos mayor opción de incidir de verdad, para Dios, en el desarrollo de nuestras comunidades por ganas que tengamos. Y no tenemos interlocución porque los congresistas, una vez los elegimos con plata o sin plata, como sea, se van a sus cuentos y nosotros nos quedamos solos en los territorios haciendo fuerza. Por eso es que la federación es tan importante. Y yo digo, y yo doy un testimonio, y aprovecho y perdóneme que me extienda. La federación le dio al municipio de Málaga, por ejemplo, el año pasado un material con el que hicimos un trabajo extraordinario con los niños de las escuelas, en los temas de formación, en temas educativos, en cultura vial. Esas cosas no se muestran, no se ven, pero son de un altísimo impacto. Lo que pasa es que nosotros no nos escuchan, ni el presidente del Senado, ni el más humilde representante, ni un diputado, ni los gobernadores. Nos toca hablar con ustedes, señor presidente, y a Carlos, señor director ejecutivo, y con las cabezas de la federación para que planteen alternativas de desarrollo que de verdad le permitan a los futuros alcaldes no pasar por las que nosotros pasamos. Perdóneme, doctor Mura, por haberle aprovechado el testimonio. No, alcalde, con todo gusto. A ver, sin duda, ese es un tema que además creo que usted lo ha planteado muy bien. Hace unos meses me invitaron a una sesión abierta del Senado, creo que era, sobre la reforma política, pues que ya sabemos qué pasó con ella, pero no voy a entrar en ese detalle. Y una de las preguntas que había era incluso no solamente la armonización de los periodos, sino incluso la extensión de los periodos. Más allá, digamos, de si uno le apuesta a 5 años, 6 años, etcétera, creo que, y yo por eso les mencionaba ahora, creo que la experiencia de ustedes y además el momento que estamos viviendo en pensarnos la institucionalidad del país, en pensar cómo podemos fortalecer la descentralización, sin duda debe llevarnos a reformular, digamos, los periodos de gobierno o la articulación más bien de los periodos del gobierno nacional con los gobiernos territoriales y efectivamente mirar cómo compaginar esos periodos. Voy a poner un ejemplo a una escala sustancialmente más pequeña en cómo funcionaba, porque también infortunadamente eso ya no es así, por ejemplo, en la Universidad Nacional, donde los periodos de los decanos casi que coincidían con el periodo del rector o la rectora y sencillamente, digamos, que el traslape era un par de meses eventualmente. Creo que eso sin duda permite una mejor armonización entre las distintas instancias de toma de decisiones. Yo creo que sí el país debería pensar en reformarse en términos de cómo lograr que efectivamente ese esfuerzo de centralización que ya lleva casi 40 años, lo podamos de alguna manera profundizar y además armonizar de forma que, y creo que el ejemplo que hoy tenemos es claro, o sea, ustedes están terminando un periodo que además
estuvo el traslape del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno saliente y el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno entrante, que todavía no ha sido aprobado, pero que requeriría, por ejemplo, justamente poder, como usted bien lo señala, alcalde, que ustedes pudieran tener interlocutores y además no solamente eso, sobre todo articularse en buena medida a los propósitos de un gobierno nacional, y en eso coincidiría plenamente. Sin duda es una discusión que obviamente la SAP no puede resolver. Como SAP podemos armar, digamos, o generar los espacios de discusión, las reflexiones académicas, pero como ustedes saben, finalmente será el Congreso el que pueda determinar ese tipo de acciones. Pero decirle, alcalde, que justamente como Escuela Superior de Administración Pública, que además, como su nombre lo indica, es una escuela de muy altas calidades académicas, esas reflexiones son justamente las reflexiones que queremos acompañar en el país y en los territorios para ver cómo esta democracia puede fortalecerse y cómo la descentralización como expresión de esa democracia puede efectivamente profundizarse. Muchas gracias por la pregunta. Agradecemos al doctor Jorge Iván Bula Escobar, director de la Escuela Superior de Administración Pública, y al alcalde de Guateque, Boyacá, Iván Camilo Camelo Alfonso, por su participación el día de hoy en el Congreso Nacional de Municipios.